y el debate se va a tratar sobre quién es la persona de Jesús o de Cristo, si la persona de Jesús es la persona del Padre, o si es la persona del Hijo, o si es la persona del Padre y del Hijo. Amén. Todos los hermanos que están aquí pueden compartir el enlace, pueden compartir la transmisión, para que más personas puedan ver este debate de hecho con todo respeto y más que todo para que salgan beneficiados los que van a escuchar ambas posturas. Amén. Recordemos que estamos para hacer defensa de la fe. Dios les bendiga a todos los hermanos que se están uniendo. Bendiciones. Un ratito voy a poner, me olvidé de poner el título acá en el. Vamos a poner. Perfecto. Bueno, yo bendiciones a todos. Bueno, vamos a empezar con el debate. Los tiempos que hemos acordado, van a ser los siguientes. Van a ser los siguientes. El formato que se ha propuesto es 10 minutos de argumentación, 10 minutos de refutación, 3 preguntas al final, cada pregunta durará 1 minuto y cada respuesta durará 3 minutos. 2 minutos de refutación a cada pregunta y la despedida al final. Así que hemos acordado de que el estimado Vladimir va a empezar. Dios bendiga al estimado Elías Reyes, bendiciones. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermanito Águila. Y el tiempo empieza desde ya. Presentación. El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados. La verdad, mi nombre es Vladimir Berrío Jaramillo. Soy monoteísta 100%. Creo que el Señor Jesucristo es el mismo Dios y Padre. Y vengo dispuesto a, a mostrar cuál es mi fe a través de las Escrituras, ¿ya? Entonces, para eso estamos en esta noche y espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y que todos puedan entender eh, por medio de las Escrituras de lo que es mi fe. Gracias a usted, hermano Alexander, por, por invitarme a su canal. Amén. Bueno, ahí está el estimado Vladimir. Amén. Ya lo escucharon. Vamos empezando. Como bien me conocen, soy el hermano Edwin Alexander Díaz Flores, conocido en las redes como Alexander Cristiano Evangélico. Para mí es un gusto hacer apologética, defensa de la fe, y nada más y nada menos que con una persona respetuosa, que es el estimado Vladimir. Él tiene su canal de YouTube. Pueden encontrarlo en YouTube, ahí tiene el nombre, ahí sale el nombre con amarillito, VBJ 100% unicitario. Amén. A los que quieren también visitar su canal de YouTube. Bueno, el tema a debatir es si Jesús es la persona del Padre o del Hijo, o si es la persona del Padre y del Hijo. Mi postura va a ser, gloria al Señor, que Jesús es la persona solo del Hijo, solamente del Hijo. Dios bendiga a la hermana Cindy Fariña, Adriana Let, Fernando Vintimilla, Dios te bendiga, mi hermanito, y Augusto Cruz. Entonces, hermanos, este debate va a ser interesante, por favor lo compartan y que por favor comentar que sea con todo respeto, así como ven que estamos hablando con respeto con el estimado unicitario Vladimir. Entonces, culmino con mi presentación y ahora vamos a pasar al tiempo de argumentación. Hermano, En esta parte. discúlpeme, qué pena. Habíamos quedado en que yo iniciaba argumentando. Sí, 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 vale. sí. Entonces voy a dar parte al estimado Emir, ya que él va a ser el primero en llevar la argumentación. Como se lo dije, son 10 minutos de argumentación. Espero estén todos atentos. Y si tienen su Biblia, por favor, sería mucho mejor si tienen su Biblia a un lado para que puedan llevar nota. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a mi hermanito Soldado. Dice ahí, Keider Tarazona. Dios te bendiga, mi hermano. Entonces vamos a empezar con los 10 minutos de argumentación del estimado unicitario. El tiempo empieza desde ya. Muy bien, hermanos. Nuevamente Dios les bendiga. Vamos a iniciar argumentando. Voy a sacar aquí mis escritos para, bueno, en mi exposición iniciaré refutando el título de este debate, ¿no? Ya que
el estimado Edwin dice o coloca como título, ¿es Jesús la persona del Padre o del Hijo? ¿O del Padre y del Hijo? Pues para entender lo que mi estimado Edwin Alexander Díaz está intentando decirnos con este título, y cabe anotar que fue él quien escogió debatir, para debatir con el estimado Alex Cerrato, ¿no? Él había escogido este título para debatirlo con el hermano Alex Cerrato. Ahora él pensará si yo creo que Jesús siendo persona es la misma persona del Padre. Si bien el título nos está diciendo que el Padre tiene una persona, la cual es el Hijo, ¿ya? Donde solo Él puede manifestarse, pero esto no indica que el Padre sea otra persona, como de seguro mi oponente va a querer demostrar. Pues para comenzar, decir que el Padre es persona es negar las Escrituras. En lo que le enseñó Jesús a la samaritana, en San Juan 4:24, ¿ya? Lo dice muy clarito, decir que el Espíritu del Padre es la persona, es negar las Escrituras, pues Jesucristo nunca dijo que era una persona, dijo que era un espíritu, ¿ya? Entonces, de seguro mi opositor ahora va a querer cambiar la palabra persona por la palabra ser. Aún así, cualquier diccionario etimológico o teológico bíblico le refuta esa idea, pues cualquiera de esas palabras en su definición, acorde a su significado, aún el mismo Strong del interlineal, lo único que hará es demostrar que el Padre no es ni persona, ni tampoco es un ser, debido a que estas palabras en su definición apuntan a un individuo de la especie humana, ¿ya? Un individuo racional de la especie humana. Eso dice tanto el diccionario etimológico como los diccionarios que son bíblicos y los diccionarios teológicos, ¿no? Dice eso. Ahora, pues, es decir que queda totalmente refutada la idea de que el Padre es persona o que es es un ser, ¿ya? Ahora, si algo es real, es la escritura. ¿Y qué nos enseñan las escrituras? Ya que nos decía antes Juan 4:24, Jesucristo enseñando a la samaritana que el Padre es espíritu. Y al ser espíritu, esto nos indica que es una esencia o es una sustancia eterna, ¿ya? Puesto que hablamos del eterno. Y en esto sí hay una gran lógica, ya que si es notable, el Padre, al ser esencia o sustancia eterna, participó de carne y de sangre. Hebreos 2:14. Eso nos enseña la Escritura, ya que Jesucristo lo confesó en San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, pero no como personas distintas, sino como esencias, ¿ya? Distintas, sí, esencias distintas, mas no quiere decir que no sean la misma persona. Son dos esencias en una persona, ¿ya? Y si alguna vez queremos decir que el espíritu es persona, en la única persona que podemos ver al espíritu es en Jesús. En otra persona no podemos ver el espíritu, ¿ya? Y no solo en este texto, sino en muchos más. Ahora, San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. ¿Por qué dijo Jesucristo nadie viene al Padre? ¿Ya? Por lo mismo, porque el Padre moraba en Jesús. Y esto mi oponente no lo puede refutar, porque refutar esto sería refutar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo dijo que el Padre moraba en él, ¿ya? Ahora, dice el verso 10, San Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si Jesucristo dijo estas palabras, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es precisamente porque las esencias estaban ahí unidas, ¿ya?
Pues fue por eso que Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Ahora, Jesucristo dijo en ese mismo texto, verso 10, dice, porque las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿ya? Decir que el Padre mora en él es, o sea, si yo digo que es otra persona distinta a él, o sea, estoy diciendo entonces que es una persona dentro de Jesús. Esto es ilógico. Cualquier persona lógica o sea, va a poder entender que es un espíritu, que el Padre es espíritu y que moró en Jesús, ¿ya? Vamos, vemos al Padre poseyendo al Hijo y al Hijo poseyendo al Padre, enlazados los dos, una unidad perfecta de sustancias, no de personas, pues la única persona que veían era Jesús y todos veían solamente a Jesús, nadie veía al Padre, porque el Padre es espíritu y al ser espíritu nadie lo ve, porque un espíritu no se puede ver. Por lógica humana debemos entender esto, ¿ya? El verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nuevamente son esencias allí, ¿ya? Muy curiosamente, si Jesucristo era una persona diferente, no tiene por qué tener pensamientos iguales a los del Padre, pues mi oponente y todos sus seguidores y los trinitarios dicen que son personas distintas, de una misma sustancia, pero la lógica nos lleva a pensar que así tengan una misma sustancia, por ende, sus pensamientos son distintos. Aún así, el texto que les daré muestra que no es así, pues acabamos de leer que Juan 14:10 muestra que Jesucristo, no hablando en composición con el Padre, sino hablando de que el Padre, es decir, el Espíritu que moró en sí mismo, estaba haciendo por medio de sus obras en ese cuerpo, ¿ya? Cuando Jesucristo dijo en San Juan 14:10, dijo, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es como si Jesucristo estuviera hablando de otra persona, pero en sí era el Espíritu que moraba en él, no era otra persona. Eso es lo que piensan muchas personas, que es otra persona y no es así, ¿ya? 1 Corintios 2:11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu que está en Dios, o el espíritu de Dios, ¿ya? Ahora, si Jesucristo dijo las obras que yo hago, yo hablo conforme a lo que el Padre me dice, o sea que Jesucristo conocía los pensamientos del Padre. Este texto nos está mostrando que era el único Dios el que estaba ahí, el Padre, era el que moraba ahí en Jesús. Este texto derriba cualquier argumento trinitario, ¿ya? Ustedes los trinitarios piensan que Dios se compone de tres personas distintas o de tres seres diferentes, con personalidades distintas. ¿De dónde salió esa idea? Todos lo saben y no fue de la Escritura, como ustedes lo aseguran, pues Dios no se contradice. ¿Podrá mi oponente decirme, 1 Corintios 2:11, a cuál de las tres personas distintas se refiere? El texto que les acabé de leer, me gustaría que mi oponente me dijera, ¿ya? ¿A cuál de esas tres personas de la Trinidad es que se está refiriendo ese texto? Porque ese texto se refiere a Dios, ¿no? Pero habla de los pensamientos, y los pensamientos, o sea, están divididos entre los tres. No sé, me gustaría que mi oponente me dijera eso, ¿ya? ¿Podrá mi oponente decirme, 1 Corintios 2:11, cuál de las tres personas distintas se refiere? Pues el texto está siendo muy explícito al decir que el Espíritu de Dios es quien conoce sus propios pensamientos. La pregunta es, ¿en cuál de las tres personas? Tiempo. Hasta ahí mi argumento. Amén. Amén. Bueno, como bien vieron, esa es la argumentación que daba el estimado Vladimir. Amén.
aunque, bueno, más que argumentación fue refutación, sino que no pude, no tenía que hacer eso de cortar, ¿no? Pero en fin, no hay problema. Voy a empezar con mi argumentación. No he escuchado Pero, mi todavía, estimado Vladimir, discúlpame, mi hermano, no he okay, escuchado ¿me escuchas? todavía tu, como para, pues, refutarte, ¿no? O sea, fue mi argumentación. Ok, no te preocupes. Ok, toma nota, por favor, Vladimir, el tiempo, ¿sí? Para no Sí, pasarme. ya lo Ok, tomo. amén. Gloria al Señor. Cuando inicie, cuando inicie, mi hermano. Ok. Espérate porque se me salió esto. Ahora sí, puedes empezar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, inicio con mi argumentación. Referente a la pregunta del debate. ¿Es Jesús la persona del Padre o del Hijo? Vamos a empezar primero definiendo a lo que le llamamos persona nosotros. ¿Sí? Cuando decimos que Dios es una persona, no queremos decir que Él es un ser humano, no queremos decir que Él es un ser humano como usted y yo. ¿Sí? Gloria al Señor. Lo que queremos decir es que Dios tiene personalidad, que Él es un ser racional con autoconciencia. Aquel que diga que Dios no es persona está totalmente fuera o lejos de la escritura. La Biblia nos detalla claramente que aquel Dios, aquel Padre, es un ser que tiene conciencia, autoconciencia, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Dios es persona, no estamos diciendo que Dios es antropos, porque humano en el griego es antropos. Lo que estamos diciendo es que Dios tiene emociones, Salmo capítulo 78, versículo 41, tiene intelecto, Salmo 139, el 17, tiene voluntad, Primera de Corintios 1:1. Entonces, a eso hacemos referencia a Dios como persona. ¿Sí? Entonces, nosotros no creemos que Dios es impersonal, porque como impersonal podemos decir que la silla es impersonal, el mueble es impersonal, el vidrio es impersonal, el lápiz es impersonal, esto es impersonal. Entonces no podemos decir que Dios es impersonal porque Dios siente, Dios ama, Dios corrige, Dios consuela, Dios redarguye, Dios corrige, etc. A eso le llamamos nosotros como la personalidad de Dios. Gloria al Señor. Dios el Padre es una persona porque tiene mente. Isaías 55, 8, 9 podemos ver que Dios tiene mentalidad, tiene emociones. Salmos capítulo 78, versículo 40. Tiene una voluntad, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Voy a hacerlo un poco más resumido. Dios el Hijo es una persona porque tiene mente, Lucas capítulo 2, versículo 52. Espero tomen nota. Tiene emociones, Juan 11, 35. Y tiene voluntad, Lucas 22, 15. A esto le llamamos a Dios como persona, ¿sí? Dios, el Espíritu Santo, es una persona porque tiene mente, Romanos capítulo 8, versículo 27. Tiene emociones, Efesios 4:30, y tiene voluntad, Gálatas 5:17. Recordemos que el apóstol Pablo dijo en muchas oportunidades que el Espíritu Santo no le había dado permiso para ir a tal lugar. En otras partes podemos hallar cómo el Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo, y no solo al apóstol Pablo, sino que hoy en día habla a la iglesia. Entonces no podemos decir que Dios es impersonal, porque eso no existe en las escrituras. De hecho, de repente un universitario me diga, pero dame un texto donde diga Dios es persona, así literal. No es necesario porque a la luz de las escrituras podemos ver la personalidad de Dios actuando, demostrándose desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, respecto a Jesús, ¿quién es Jesús? A nosotros nos interesa saber quién es Jesús. Durante muchos años se ha venido debatiendo el tema de quién es Jesús, ya sea por agnóstico, ya sea por arrianos, ya sea por sabelianos, etcétera. Sí, para nosotros los hijos de Dios entendemos claramente que Jesús es el Hijo de Dios y que no es el Padre. Sí, eso lo vamos a demostrar a la luz de las escrituras. Los discípulos exclamaron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 32. No existe ningún solo texto bíblico donde algún apóstol o inclusive hasta algún endemoniado le haya dicho, tú eres el Padre. No, todas las escrituras, existen 45 versículos que hablan de Jesús y hablan haciendo referencia de él como el Hijo de Dios, jamás como el Padre. Ahora bien, el libro de Mateo capítulo 27, 54 dice claramente que el centurión exclamó, en verdad este era Hijo de Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 11, los espíritus inmundos exclamaban, tú eres el Hijo de Dios. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 5, versículo 7, podemos ver que el endemoniado gadareno exclamó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Juan el Bautista testificó que Jesús es el Hijo de Dios, Juan 1:34. Marta exclamó, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que no existen textos que avalen la doctrina unicitaria porque esa doctrina nació recién en el siglo II,
Se perdió por muchos años y renació en 1913. Ahora bien, Daniel dijo, veo a uno semejante al Hijo de Dios, Daniel 7:13. Nabucodonosor exclamó, veo a uno semejante al Hijo de los dioses, Daniel 3:25, y esto podemos entender a la luz de las Escrituras, que aquel que se apareció, o aquel que vio Daniel y aquel que vio Nabucodonosor, es el mismo Hijo de Dios que habla Miqueas capítulo 5, versículo 2, el cual dice que el que saldrá de entre las familias de Judá, el que será Señor de Israel, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, demostrando así la eternidad del Hijo de Dios como el monógenes Teos que estaba con el Padre o ante el Padre, o que estaba en prostanteón en la eternidad con el Padre. Juan 1:1, Juan 1:2, Juan 1:18, primera de Juan 1, del 1 al 3. Gloria al Señor. Ahora bien, Natanael exclamó, tú eres el Hijo de Dios. Jamás exclamaron a Jesús como Padre. Gloria al Señor. Ahora bien, el estimado universitario, perdón, no voy a hacer refutación, pero muchas veces vemos a universitarios usar como Isaías capítulo 9, versículo 6, Juan capítulo 14, versículo 9, etcétera, para demostrar supuestamente que ahí se habla del Padre. Totalmente eso es erróneo, ya que si vamos a hacer una exégesis de todo el contexto, podemos notar históricamente que los judíos hablaban a los reyes, a los príncipes, a majestades, como padres, no en el sentido de que sea la misma persona del Padre Dios, sino que sean personas que tienen un rango, una autoridad, y por respeto se le llamaba padre. Ahí tenemos a Abraham, padre de la fe o padre de multitudes, ¿sí? Ahí tenemos a Abigail, que lleva el término Ab en el hebreo, todos los nombres que comienzan con el término Ab, ¿sí? Hacen referencia a padre, y no por eso quiere decir que sean el mismo padre por ser padres. Gloria al Señor. Ahora bien, el Espíritu Santo mismo da testimonio, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Gloria al Señor. El Espíritu Santo dice, ven, Señor. ¿A quién le dice ven? Al Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, Apocalipsis 22:17. Gloria al Señor. Este es el verdadero Jesús, a quien nosotros, los verdaderos cristianos, exclamamos, predicamos y en quien creemos. Gloria al Señor. A este Jesús, el Hijo de Dios, adoramos. Salmos capítulo 2, versículo 12, dice que honremos al Hijo. Imagínense que desde el tiempo de David hasta el tiempo de Juan, igualmente se hizo hincapié cuando en Juan 5:25 se dice para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que no honra al Hijo, no honra al Padre. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo ahí que no se está hablando de un Jesús Padre, sino del Jesús, el Hijo del Dios viviente. El señor David Bernard dijo en uno de sus libros, Gloria al Señor, en la Unicidad de Dios, página 62, el Dios Padre se puso carne como un hombre se pone un abrigo. Muchas veces vemos a un universitario decir que Jesús es el Padre, en el sentido de que el Padre es espíritu y por ende se vistió de carne. ¿Quién es la carne? Para los universitarios es el Hijo de Dios. Para nosotros el Hijo de Dios no es un simple pedazo de carne, como lo enseñan los universitarios, sino que es el Hijo de Dios, es el monógenes Theos, el unigénito Dios, tal como lo dice Juan 1:18, Hebreos 1:8, Apocalipsis 1:8, gloria al Señor. Ahora bien, nosotros no creemos que Jesús es un plátano o como un plátano que por fuera es cáscara y por dentro es comida, como lo enseña David Bernard, o que de repente por fuera es carne, perdón, por fuera es carne y por dentro es espíritu. Para nosotros el Hijo de Dios es 100% Dios y 100% hombre. De hecho, nosotros tenemos esa doctrina de la unión hipostática. Lamentablemente los universitarios tienen una doctrina hipostática totalmente errada que no tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura. Es ahí la confusión de muchos universitarios al querer demostrar o intentar demostrar que Jesús es el Padre. Gloria al Señor. Ahora bien, otro punto interesante es que, gloria al Señor, para nosotros, el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios es reconocido aún por los ángeles, Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 9 o al 8, perdón, y igualmente por el Padre. El Padre dijo del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El testimonio más grande de la deidad o la divinidad de Jesús el Hijo es el testimonio que nos da el mismo Padre en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Ahora bien, no voy a entrar en tiempo de refutación hasta más luego, pero sí estoy mostrando, gloria al Señor, que nosotros tenemos a Jesús, al Hijo de Dios de las Escrituras, no tenemos a un Jesús totalmente que por ratos es Padre y por ratos es Hijo, no, Jesús es el Hijo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gloria al Señor. En Juan 20:31, en el libro de Juan 5:17 en adelante, y todos los textos que hablan, gloria al Señor, de Jesús, hablan del Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, habla de la unidad perfecta y de personas distintas. Ojo, porque aquí se está hablando de dos personas distintas. ¿En qué manera? ¿En qué sentido? Si usamos la gramática, podemos ver que Jesús dice yo, primera persona del singular, y él, tercera persona del singular, el Padre, uno somos en perfecta unidad. Ahí no está diciendo yo y el Padre soy el mismo, no, ese es un error doctrinal que se está añadiendo en la
en las iglesias como lo son los unitarios. Ahí no está diciendo para nada que Jesús es el Padre, ahí se está diciendo que Jesús sí es una, gloria al Señor, una persona distinta, pero con una íntima comunión o una unidad perfecta. Por eso Jesús dijo en otra ocasión, Padre, para que todos ellos sean uno como tú, tercera persona del singular, y yo, perdón, segunda persona del singular, tú, y yo, primera persona del singular, somos uno, para que para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Ahí no se está hablando de un Jesús Padre, sino que se está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que tiene una perfecta unidad con su Padre. Y no solo desde que nace de María, sino desde la eternidad. Podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, gloria al Señor, que dice que en el principio era el verbo, que estaba en proston, pro significa ante, delante. ¿Qué quiere decir? Que ese verbo, ese logos, estaba ante Dios, ante su Padre, tal como le enseña Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6, cuando vemos a este cordero como inmolado que se presenta ante el Padre que está sentado y le recibe el rollo de la mano derecha. No podemos decir que el Padre se recibió el rollo a sí mismo, porque es un completo error gramatical que se puede utilizar ahí mismo en el libro de Apocalipsis, cosa que eso iría en contra de las verdades bíblicas de las cuales se expone ahí el apóstol Juan. Bendito el nombre del Señor, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo me queda, mi Listo, estimado? ya, mi hermano. 10 con ¿Cuánto 18. tiempo? 10 con Van 21. 8. 10 con Ok, 21 ya. tiempo. Tiempo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí han sido las exposiciones. Amén. 10 minutos de exposición. Ahora vamos a pasar al tiempo de argumentación. Vamos a Ok. empezar el tiempo de argumentación. Voy a dar la opción al estimado Vladimir si quieres que yo refute primero o quieres refutar primero. Eh, Como quieras, ahí sí, Ok, refútame primero. como 10 quieras. minutos igual. Vale, Amén. muy bien. Como pudimos ver, al estimado Edwin Alexander entró diciendo precisamente lo que imaginé que iba a decir, sobre de que el Padre es una persona, que el Espíritu Santo es persona, ¿ya? Simplemente por el hecho de que hay escritos que hablan como si fuese personas, ¿ya? Pero la misma palabra persona, para él, o sea, no le interesa lo que signifique. La palabra persona, tanto en los diccionarios como etimológicos, como la misma Biblia, la palabra persona no habla de que sea un espíritu, sino que tiene que ser de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23, como enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que mantengamos irreprensibles todo nuestro ser, ¿ya? Todo nuestro ser. ¿Y qué enseñó el apóstol Pablo? ¿Qué es un ser? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no podemos pisotear la escritura, lo que nos dijo el apóstol Pablo allí. Una persona o un ser se vale de espíritu, alma y cuerpo. No de el solo espíritu es una persona, el alma es otra persona y el cuerpo es otra persona. Entonces, no. Lo que nos está dando a entender aquí el estimado es eso, de que no, que el espíritu es una persona y que el Espíritu Santo es otra y que el Hijo es otra. Cuando aquí la única persona en realidad que existe es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se valía de Primera de Tesalonicenses 5:23, que tenía un espíritu, el cual él dijo que moraba en él, ¿ya? Y el cual tenía un alma y el cual tenía un cuerpo, ¿ya? Pero el estimado nos dio a entender de que no, que el espíritu es simplemente una persona, igual que el Hijo es otra persona y que el Espíritu Santo es otra persona. Pero aquí el estimado no le importa pisotear la escritura y decir estas cosas. Cuando la escritura nos está enseñando, mis amados, eso, ¿ya? Amigos, no traguemos entero. Sinceramente, aquí la escritura nos dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Si ustedes no le quieren creer que el Padre moró en él, no como otra persona, sino en espíritu,
Si ustedes no quieren creer, entonces créanle a las obras que Él hizo. Jesucristo lo está diciendo, créanme entonces a las obras. Como ustedes no me quieren creer, ahora Jesucristo les dijo en muchas ocasiones les dijo, es que no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entienden el lenguaje de Jesús? ¿Por qué no lo entienden? Porque Jesucristo sencillamente tenía un lenguaje y muchos no lo entendieron. El lenguaje de Jesucristo, el léxico escritural. Nosotros debemos entender el léxico escritural, no podemos hablar por hablar. Dice, para demostrar que son personas, yo había escrito estas cosas, para demostrar que son personas, mi oponente tendrá que acudir a su propia lógica, buscar textos donde haya, sino que no terminé el argumento. Dice, buscar textos donde haya interacción entre el Padre y el Hijo, no entendiendo que 1 Corintios 2:11, vuelvo otra vez al mismo texto de 1 Corintios 2:11, que me gustaría que mi oponente me refutara con ese texto, el mismo texto. Le está diciendo que así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿En cuál de las tres personas cabe este texto? Yo quisiera saberlo. Quisiera que mi oponente en la refutación de él me dijera, o sea, ¿a cuál de las tres personas cabe ese texto? Y si es a las tres, entonces el texto se autodestruye porque, sinceramente, este texto se está refiriendo a Dios, a un solo Dios, las cosas de Dios, sino al Espíritu. Se está refiriendo al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? ¿Al Espíritu Santo o al Espíritu del Padre? ¿O al Espíritu que moraba en Jesús? ¿Ya? Me gustaría que mi oponente dijera eso. Pero todos estos textos apuntan a que el Padre morando en Jesucristo, en su esencia o sustancia eterna, de lo que están hablando, cada texto, mi oponente se apoyará en los textos donde el Padre interactúa con el Hijo desde partes distintas, no teniendo en cuenta los textos y sus contextos que hablan, pero en su afán de querer demostrar, lo hará, pero tendrá grandes líos, ya que luchará en contra de la misma escritura. La gloria sea para Dios. Mis amados amigos, hermanos, sinceramente, o sea, no sé, mi estimado, cómo va a salirse de esta. Sencillamente, con yo citar toda la escritura, no gano nada. Yo tan solo quiero que él me argumente o me refute, ¿ya? Tan solo 1 Corintios 2:11. Solo 1 Corintios 2:11 te refuta, mi hermano, ¿ya? Entonces, quisiera que lo hicieras, ¿ya? Ahora, en cuanto al léxico escritural, Jesucristo les dijo a los fariseos, les dijo, es que no entendéis mi lenguaje, ¿ya? Porque los fariseos no podían entenderlo y le dijeron, "No, entonces tráenos al Padre". Y Jesucristo, ¿qué les respondió? ¿Ya? Jesucristo les respondió, pues el Padre, vosotros no lo conocéis, nunca lo conocisteis, ni tampoco lo escuchasteis. ¿Qué era? Espíritu, pero él estaba morando en él. Jesucristo tenía un espíritu, sí, y era el del Padre, ¿ya? Y era el del Padre, ¿ya? Y esto se lo puede demostrar escrituralmente, se los puede demostrar como quiera, ¿ya? Entonces, pues, no sé cuánto tiempo me queda, estimado. ¿3 minutos? Bueno, entonces voy a aprovechar estos 3 minutos. Voy a aprovechar estos 3 minutos. Me gustaría citarles otro texto. San Juan 17:11. Voy a citarles varios textos de ahí, que son primordiales para lo que estamos hablando. Dice, de las dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahora, muchos escuchan este texto y dicen, no, es que el Padre estaba por allá, pero Jesucristo había acabado de decir que el Padre moraba en él, ¿ya? Entonces, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿Al Padre que está por allá o al Padre que está en él? O sea,
tan solo estos textos, pero para poderlos entender necesitamos leer los contextos. Tengo que leerlos. De otra manera, pues de nada vale yo citar textos y textos y textos. Yo puedo citar toda la Biblia aquí. ¿De qué me sirve citarle toda la Biblia a mi oponente cuando de nada va a servir? ¿Ya? Pero me interesa es que él refute, entonces, tanto la escritura, el Strom, ¿ya? Interlineal, refute todo lo que tiene que ver con las palabras, porque las palabras también valen, ¿ya? Si estamos citando palabras de la escritura, entonces necesitamos saber a qué se refieren las palabras, el léxico escritural. No se trata de yo leer por leer y decir, no, sí, ahí dice espíritu, pero ¿a qué se refiere con el espíritu? ¿Qué es espíritu? ¿Cuál es su definición? Porque la definición de espíritu en el Strong no solamente se refiere al espíritu, se refiere a alma, se refiere a muchas cosas, pero yo para poder entender todo el contexto del texto necesito entender las palabras. No se trata de yo leer por leer. Tengo que leer y entender lo que estoy leyendo. Yo no puedo leer por leer. Pero aquí, mi estimado, al citarme todos estos textos que me acaba de citar, me está demostrando que solamente él quiere salirse de lo que yo le estoy diciendo. Es lo único que me está demostrando. Querer salirse de lo que yo le estoy demostrando aquí con la escritura. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, vamos a empezar con mi refutación. Esto está muy bueno, hermanos. Amén. Por favor, tomen nota. Tomen nota. Para los que están ahí en los comentarios, por favor, tomen nota que esto se viene más interesante aún. Voy a Cuando empezar con mi inicie, refutación. Y para aquellos que van a retroceder el video, también le invito al estimado unicitario que vuelva a retroceder el video para que después no diga que yo inventé las cosas. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, vamos, empieza, mi estimado, avísame y yo empiezo. ¿vale? Cuando inicie, yo lo activo. Amén. Vamos a empezar con la refutación. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Bien, en su primera argumentación el estimado dijo que Jesús es Dios y Padre. Para empezar, la Biblia no dice Jesús es Dios y Padre. Eso no existe en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es un invento que se lo han inventado ellos. Bueno, el estimado unicitario dijo, decir que el Padre es persona es negar las escrituras. Entonces, con eso está diciendo que Jesús no es el Padre. ¿Sí? Simple y sencillo. Esa es la refutación clara que se le está dando al amigo unicitario. Otra parte que dijo el unicitario, dijo, el Padre no es persona ni un ser. Desde ahí usted está refutando, está negando las escrituras, está demostrando que Dios no es un ser. Entonces Dios no es un ser divino. O es ser o no es ser. Se necesita ¿Sí? de los tres. Entonces, claramente estamos viendo que la confusión no está en mí, sino en el estimado unicitario. Ahora bien, dice, el Padre es espíritu. De hecho, eso es innegable. Pero si tú le preguntas al unicitario, ¿para ti quién es Jesús? Te va a decir, Jesús es el Padre y el Hijo. Ok, ¿el Padre es persona? No. Entonces, para el unicitario tiene a dos Jesús. Un Jesús que no es persona y un Jesús que sí es persona. ¿No? El Jesús Padre, que es espíritu, no es persona. Pero el Jesús que no es espíritu, o sea, el Hijo, sí es persona. Estamos viendo dos, estamos viendo dos Jesuses, o sea, un Jesús que no es persona y un Jesús o sea, el Jesús que no es persona envió al Jesús que sí es persona. Y el Jesús que sí es persona vuelve al que no es persona. Es algo ridículo. Ahora bien, dice el estimado en Juan 10:30, dice, en Juan 10:30 habla de esencias, no de personas, ¿no? Pero la Biblia a mí me dice Jesús que sí se habla de personas, porque dice yo, aquel que estudiaba primaria, ojo, con respeto lo digo, debe entender claramente que cuando se habla de yo, se está hablando de una persona. Y cuando se habla de él, se está hablando de otra persona. ¿Sí? Es algo ilógico decir que ahí se habla de sustancias cuando está hablando de personas. Así que usted está completamente refutado, mi estimado. No por mí, sino por las escrituras. ¿Sabe? El estimado dice, en Juan 14 dice, nadie viene. No existe ningún texto ahí que diga que nadie va. Bueno, voy a poner pantalla, ¿sí? Con un interlineal griego para ver si es que en el interlineal griego dice nadie viene. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Vamos a la prueba, nos remitimos. Gloria al Señor. El interlineal griego, ¿sí? En Juan 14:6,
Juan 14:6 dice de la siguiente manera: está diciendo a él Jesús, yo estoy siendo el camino y la verdad y la vida. Nadie está viniendo hacia el Padre, sino a través de mí. Así que, mi estimado universitario, los interlineales griegos no lo apoyan a usted, porque entonces diría, yo soy el Padre, pero no existe ningún texto que diga así. Lo que está diciendo, nadie está viniendo hacia él, hacia el Padre. Entonces, la Reina Valera, hay que entender claramente que hay gloria al Señor, que hay traducciones que lamentablemente la han traducido mal, pero le doy una mala noticia, mi estimado unicitario. Lo que usted pensó hacer le salió mal, porque ahí no dice nadie viene, ¿sí? Y aún así lo dijera, entendemos la palabra cuando Jesús dijo, el Padre que mora en mí. Aún en esas palabras jamás está diciendo yo soy el Padre, porque lo mismo yo le puedo decir, el Espíritu Santo mora en mí. Eso no quiere decir que yo soy el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es una falacia decir que porque ahí dice, el Padre mora en mí, entonces Jesús es el Padre. No, mi estimado. Ahí no está hablando por ninguna parte que Jesús es la misma persona del Padre. Ahora bien, vamos a seguir con con más refutaciones, la cual dice el estimado, Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Claro, para el unicitario lo entiende que Jesús, el Padre que no es persona, ¿sí? Es en el Jesús que sí es persona, ¿sí? Entonces vamos captando esto por lógica de que hay una falacia, hay un error totalmente bíblico, un error extra bíblico ahí que está añadiendo el estimado unicitario. Yo no sé si está leyendo alguna nota que le han compartido a él o está saliendo del mismo, pero lamentablemente ustedes están viendo que está hablando lo mismo que dijo hace rato en una ocasión, ¿sí? Por eso que ese rato tampoco lo quiere hablar conmigo porque él sabe que sale frito. Ahora bien, dice, decir que, miren lo que dijo el unicitario, decir que el Padre mora en él es decir que el Hijo es el mismo Padre. O sea, si yo digo el Espíritu Santo mora en mí, entonces yo soy el Espíritu Santo. bajo esa lógica, entonces yo soy el Espíritu Santo. ¿Sí? Hermano, yo soy el Espíritu Santo según la lógica unicitaria. ¿Sí? Entonces, cuando el unicitario dice, Jesús está en mí, entonces ellos son Jesuses. No, eso no dice la Biblia. Eso no hay lógica, mi estimado. Eso se alimentaron por allá en 1913, por ahí se alimentaron. ¿Sí? Yo creo que en Isabelio aún se inventaría ese cuento, mi estimado. Te invitaría yo que investigues esto. Ahora bien, dice el estimado Vladimir, nadie veía al Padre. Entonces se refutó. Entonces Jesús no es el Padre. ¿Sí? Jesús no es el Padre. ¿Quién entonces es el Hijo? Entonces nadie veía al Padre. Entonces hay un Jesús que se ve y hay un Jesús que no se ve. ¿Sí? Entonces el Jesús que se ve es el Hijo. Sí, sí, así, ¿no? Jesús que se ve es el Hijo. Pero el Jesús que no se ve es el Padre. O sea, hay dos Jesuses. Quieran o no, tienen que aceptar que tienen a dos Jesuses. Hay un Jesús que se ve, hay un Jesús que no se ve. Así se explica la doctrina unicitaria. Más simple, más claro. Ahora bien, dice, miren lo que dijo este unicitario. La única persona que existe es el Hijo. Entonces el Padre, ¿dónde quedó? Y eso pueden ustedes revisarlo retrocediendo el video. Claro, el unicitario dice, no, ¿dónde está el Padre? Si está en el Hijo. No, pero aquí dice, la única persona que existe es el Hijo. Entonces, hay uno que existe y hay uno que no existe. Simple, ¿no? Hay uno que existe, hay un Jesús que existe, pero hay un Jesús que no existe. Porque el Jesús que no existe no es persona. El Jesús que sí existe, sí es persona. Entonces, mi estimado, usted está haciendo un desbarajuste total, que usted ni cuenta se da. Y lamentablemente el Espíritu Santo nos está guiando, pero usted no se da cuenta. ¿Sí? Ahora bien, otra refutación. El estimado dijo, quiero que me dé respuesta según 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿A quién se está refiriendo? Dice la Biblia, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el universitario dice, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Bueno, yo le invitaría a él que lea el versículo 1 y vamos a ver qué dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí no dice que el Espíritu que es del Padre es el mismo que se escudriña a sí mismo, no, dice el Espíritu. ¿A quién es? Al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo oye, ¿sí? Oye, para no hablar por su propia cuenta. Entonces, ¿de quién va a oír el Espíritu Santo si es el Padre? No, se va a escuchar a él mismo, va a hablar de sí mismo. No, ese es un completo error. Entonces, está demostrado tanto la personalidad del Padre con del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien,
Otro punto interesante, bendito el nombre del Señor. Otro punto interesante, bendito el nombre del Señor. Ahora bien, la palabra ser tiene muchas definiciones. Tiene muchas definiciones, claro que sí. ¿Sí? Tiene muchas definiciones. Más que todo, la palabra ser es una palabra filosófica. Puede ser sustancia, puede ser persona, puede ser esencia, etcétera. ¿Sí? Y en eso no podemos nosotros hacer contradicción. Pero hay que apegarnos a lo que va en el contexto de la escritura. Ahora bien, a ver, otro punto interesante por aquí, otro punto que noté. Hay un punto que noté referente al Espíritu, referente al Espíritu Santo. Bien, Jesús, el Hijo de Dios. Está demostrado entonces que para el universitario hay dos Jesuses. ¿Sí? Hay un Jesús que es persona y hay un Jesús que no es persona. Para nosotros los hijos de Dios, creemos que el Jesús que se menciona en la Biblia es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que estaba en la eternidad con el Padre. Una íntima comunión, no como la misma persona, sino como dos personas distintas. De repente el universitario me dirá, pero ¿dónde dice que es persona? Si la Biblia a mí me dice que es espíritu. Persona no puede ser porque yo soy persona. No, no podemos confundir la palabra humano con la palabra persona. Ya expliqué en principio a qué hacemos referencia teológicamente como persona. ¿Sí? Y ya te dije que no es lo mismo decir persona a decir humano. Ustedes. Porque humano es antropos. ¿Sí? Salvo que tú me demuestres un interlineal griego donde dices que antropos es lo mismo que prosopón. ¿Sí? Persona es prosopón y antropos es humano. ¿Sí? Así que es bueno hacerles entender esto para que no haya confusión. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Ahora bien, ya vimos claramente cómo el estimado, más que todo, confesó al Hijo de Dios. De repente de una manera errada, pero lo que sí ha quedado demostrado es que negó al Padre. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice, aquel que niega al Hijo, niega al Padre. Y aquel que niega al Padre, niega al Hijo. Que son Así el que si mismo, para el universitario porque venir a son hablar de el aquí, mismo. del Padre como no persona, pero sin embargo Jesús, entonces usted está negando a Jesús, Ustedes ¿sí? Está niegan al negando a Jesús Padre. como su Padre, incluso usted mismo lo está negando. Pero sí está aceptando a Jesús como el Hijo. Entonces, para no alargarme más, ha quedado demostrado en esta refutación de que el estimado universitario no sabe de lo que está debatiendo, no sabe qué ha venido a defender, no sabe quién es Jesús. Ahora bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Sí, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Van a ser 3 preguntas cada uno. ¿Sí? Esas 3 preguntas, por favor, que se apeguen al tema. ¿Sí? Al tema. Todos los que estén ahí en los comentarios, por favor, estén atentos. Gloria al Señor. Y tomen nota de lo que se va a preguntar y de lo que se va a responder. Entonces, vamos con tu primera pregunta, mi estimado Vladimir. Adelante. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Vale. Bueno, mi primera pregunta. Debo hacerle una pregunta a mi estimado. Muy bien. Bueno, para llegar a un ser, se tiene que valer de espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Ya? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta ¿es el Espíritu Santo y el Espíritu del Padre un ser individual cada uno, o una persona racional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Amén. Ok, voy con mi respuesta. Son 3 minutos de tiempo para la respuesta. Amén. Ahora bien, voy a empezar con mi respuesta. Un ratito. Ya. Primera, para dar respuesta a esta pregunta, primeramente debemos entender que cuando hablamos de persona en Dios, no estamos hablando a seres humanos.
¿sí? No como la mente de uno o como uno lo entiende humanamente. Ahora bien, cuando se habla de ser en Dios, o se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se habla de tres personas. ¿En qué sentido? En que cada una tiene voluntad, ¿sí? Voluntad propia. Vemos en Efesios capítulo 4, versículo 30, que el Espíritu Santo tiene emociones, que tiene voluntad, Gálatas 5:17. El Hijo, por otra parte, como persona igualmente, tiene emociones, Juan 11:35, tiene voluntad, Lucas 22:15. Igualmente el Padre es persona porque tiene mente, Isaías 55:8-9, tiene emociones, Salmo 78:40 y una voluntad, primera de Pedro 2:15. Ahora bien, usted me dirá, ¿son tres seres o es un solo ser? Este es un punto muy interesante, ya que los unicitarios desconocen el término ser. Es por eso que yo les invito a que ustedes estudien la palabra ser, porque ser tiene muchas definiciones. Ahora, si usted me pregunta si son tres seres o no son tres seres, primeramente debemos entender que ser tiene muchas definiciones. Si tú me hablas de ser como sustancia, bueno, Dios son tres personas en una misma sustancia, con una misma sustancia. Pero si tú me hablas a ser como personas, pues son tres personas, ¿sí? Con una misma sustancia. Es por eso que muchas veces hay una confusión en los unicitarios al no saber entender o desconocer el término de ser, ¿sí? Si tú tienes ahí tu computadora, te invitaría a que veas o estudies un poquito más sobre el término ser. Ahora bien, es simple y sencillo. Cuando hablamos de ser, si nos referimos a sustancia o esencia, pues Dios es una sola esencia. Las tres personas comparten una misma esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, no son tres dioses. Pero si hablamos de ser como personas, son tres personas. Simple y sencillo. Y ya está demostrado la tripersonalidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a lo largo del debate, inclusive con estos textos que he mencionado en Primera de Pedro 2:15, como la voluntad del Padre, en Lucas 22:15 como la voluntad del Hijo y en Gálatas 5:17 como la voluntad del Espíritu Santo. Recordemos que las tres personas de la única y sola deidad poseen todos los atributos de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora bien, con esto he dejado claro mi respuesta. Ok. 4:21. Mi estimado, me gustaría que cuando vaya el tiempo me cortes para no alargarme mucho al tiempo. O sea, visto Son al cinco momento que ya hasta minutos. los 3 minutos. ¿O cuántos son? No, 3 minutos Ah, es la eran tres respuesta. minutos. Ah, sí, Ok, vale. ok. Gloria al Señor. Un ratito, dame un ratito. Sigue con tu siguiente pregunta. Son 3 preguntas. Ya. Dice, mi siguiente pregunta es, la escritura registra en Mateo 1:18 el nacimiento de Jesucristo. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, que el Espíritu Santo engendró en María a Jesús. La pregunta es, siendo que la Escritura muestra que el Padre de Jesucristo y quien lo engendró fue el Espíritu Santo, ¿de dónde salió la idea de que la primera persona fue quien lo engendró? Y por esa razón el Padre es esa primera persona. Ok. ¿Es el Padre de Jesús la primera persona o es la tercera persona según la doctrina trinitaria? Ok. ¿Es tu pregunta? Esa es mi pregunta. Ok. Si es el Padre de Jesús la primera persona o la segunda o la tercera persona, cuando hablamos de primera, segunda, tercera persona, nos referimos a la manifestación, ¿sí? De la Ahora, tripersonalidad, ahora ¿sí? sí, A lo largo de las escrituras, permíteme, déjame sí, responder. ya.
Cuando hablamos de la primera persona, segunda persona, tercera persona, estamos hablando de la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? El Padre envía al Hijo y cuando el Hijo va a ascender, el Hijo envía al Espíritu Santo. A eso nos referimos, ¿sí? Pero cuando hablamos en la eternidad, no existe que ni uno es primero, ni uno es segundo, ni uno es tercero, ¿sí? Porque en la eternidad no existe que uno es primero, uno es segundo, uno es tercero, ¿sí? Eso es dable a entender y eso es dable a aclarar para que no haya una confusión. Es como decir, los universitarios dicen, el Padre es una manifestación, el Hijo es otra manifestación, el Espíritu es otra manifestación. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿el Hijo es la primera o la segunda manifestación? No te dicen la segunda manifestación. Entonces, de una u otra manera, hasta los universitarios creen que el Hijo es la segunda manifestación, ¿sí? Lamentablemente, para el universitario, ese que se manifiesta como Hijo es el mismo Padre, para nosotros no. Esa es la diferencia. Así que, mi estimado, esa es la respuesta clara. Listo, te quedan 2 minutos. ¿Lo dejas así? ¿O Activa tu, activa tu micrófono. te quedan 2 minutos todavía? No, ahí basta. ¿Ya? Vale. Sí. Listo, voy con mi tercera pregunta. Subordinación de subsistencia. Esto tiene que ver con la derivación entre las personas de la Trinidad. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La pregunta es, ¿cómo es posible que si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sea precisamente el que procede quien indica la Escritura que engendró a Jesús? Esa es mi pregunta. Ok, tu pregunta es, ¿quién procede de quién o quién O engendra? sea, el Espíritu Santo es procedencia tanto del Padre como del Hijo. O sea, ¿por qué la Escritura registra que sea precisamente el que procede, ¿no? ¿Ya? Sino el que es procedido es, es prácticamente el Padre, el que engendró. ¿Cómo es eso? Quiero que me explique, porque de verdad, Ok, a ver, déjame entender tu pregunta, porque creo que ni tú mismo te lo entiendes. no, ya la estoy Yo creo que esa entendiendo. pregunta, yo Mira, creo que esa pregunta te la han pasado, la tú pregunta no la es, entiendes. escúchala Sí. bien. ¿Cómo es posible que si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, Ujú, sea precisamente el que procede quien indica la Escritura que engendró al Hijo? ujú. ¿Sí me hice entender ahí? Ok, te voy a dar respuesta, te voy a dar respuesta, porque yo creo que ni tú mismo te crees esa pregunta. Hasta tú te has confundido con la No. pregunta. Te voy a dar respuesta. A ver, la Biblia dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Mateo capítulo 10, versículo 20, Primera de Corintios 2:11, Juan Ujú. 15, 26. El Espíritu Santo procede del Padre. Ahora bien, el Espíritu Santo procede del Hijo. Juan 14:15, Juan 15, 26. Tú Ahora mismo lo bien, está diciendo. si tanto el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿cómo es que el Espíritu Santo engendra al Hijo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Cómo el Espíritu engendra al Hijo? Pues de hecho, el Espíritu Santo es, por así decirlo, el vehículo que Dios usa para que el Hijo sea engendrado. ¿Sí? De repente tú me dirás, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo Ah, procede del Hijo y sin embargo el Hijo es engendrado por el Espíritu Santo? Bueno, entonces tú tendrías que decirme cómo es que el Espíritu Santo, siendo el Padre, procede del Padre, ¿no? Entonces el Padre procede de sí mismo, eso no dice la Biblia. Entonces, de una u otra manera, por eso te digo que ni tú mismo te la crees esa pregunta, yo no sé quién te la ha pasado, si ya hace rato o Clavijo, pero esa pregunta está Ni clara, hablo con que la ellos. pregunta te la han pasado y ni tú te la crees, pero la respuesta es clara, simple y sencillo. De verdad que ni hablo con ellos. Pero bueno, Sería bueno, mejor. no, no Ok, tengo necesidad. Bueno, ok, listo, empiezo con mis preguntas. Aquí, aquí en los comentarios dice, no, no, o sea, ni en los comentarios han entendido tu pregunta, mi estimado. Es bueno que cuando se haga una pregunta sepas formularla bien, para no, que los que te yo oyen, más pienso que que todos los que estaba te bien oyen, formulada, ¿no? Pero pues yo la entendía, pero ustedes no la entendieron, sí.
Claro, no, por eso te digo, es bueno que formules bien tus preguntas para que los que escuchan, más que todo, cuando hacemos un debate, es no para nosotros, sino para los que nos están oyendo, ¿sí? Para que ellos entiendan, no nosotros, porque nosotros sabemos lo Ok, que estamos defendiendo. ahora sí, Amén. deme las preguntas que estoy que me contesto, Ok. mi hermano. Amén, amén, amén. Vamos aquí, un ratito, un ratito, un ratito. Ten atento al tiempo, ¿ya? Un ratito para buscar un texto bíblico que estoy por acá. Ok. Mi primera pregunta es, según Primera de Juan 5:20, ese verdadero Dios y vida eterna es algo personal o alguien impersonal. Según Primera de Juan 5:20, Sí, ese verdadero Dios y la vida eterna es algo personal o alguien impersonal. pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Muy bien. ¿Es algo impersonal o es algo personal? Me pregunta. ¿Es algo personal o es alguien impersonal? Ok, ya. Bueno, ahí están las dos sustancias, según lo que yo veo. Está tanto el espíritu como la carne y la sangre, ¿ya? Están los tres eh, elementos o cómo se le puede llamar, sustancias de, de los que nos habla eh, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿ya? Es un ser completo, ¿ya? Es un ser completo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Es un ser completo. No es un ser incompleto, ¿ya? No es un ser, cuando ustedes hablan que el Padre estaba por allá y que yo no sé qué, ustedes están queriendo Mi decir de estimado, que, perdóname, sí, pero la pregunta es clara, si es algo personal o alguien impersonal. Yo no te pregunté si el ser está por allá o si el ser está por acá o si son sustancias. Yo te pregunté si es algo personal no, pues o alguien es impersonal. personal, obvio. Es alguien personal, obvio. Listo, esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Sabemos que cuando hablamos de él, se hace referencia a una tercera persona, del singular. Cuando Jesús se refería al Padre como él, ¿se estaba refiriendo al Padre como algo o al Padre como alguien? Bueno, eh, cuando Jesús se refería a él, se está refiriendo a la sustancia, ¿ya? Me explico. Cuando yo me refiero a mi espíritu, yo puedo decir el espíritu que yo tengo, ¿ya? Si yo me refiero al espíritu o a mi alma, yo puedo hablar de mi alma como si fuera ella, mi alma, ella, porque es femenina, ¿no? El espíritu es masculino, yo puedo hablar del espíritu que mora en mí, pero es lo que mora en mí, ¿ya? Pero no quiere decir de que al decir yo él sea otra persona, no quiere decir que sea otra cosa, como ustedes quieren catalogarlo, ¿ya? Ustedes colocan palabras en nuestra boca diciendo
de que nosotros decimos que es una cosa o que es cualquier, no, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Jesús, no quiere decir de que sea una cosa. El Espíritu que moró en Jesús es el Padre, y Jesucristo dijo que era Espíritu, ¿ya? Y nosotros no podemos negar las Escrituras. Lo que ha dicho mi contendor en estos momentos, todo el tiempo, es negar lo que dice la Escritura. Si Jesucristo dijo que era el Padre, que el Padre era Espíritu, ¿por qué decir que no, que es una persona? O sea, todo el tiempo ha querido negar lo que Jesucristo dijo. Estás en contra de Jesucristo, no en contra mía. Yo no tengo nada ahí que usted mismo está refutando, porque es a Jesucristo que usted está queriendo refutar. Usted decir que no es espíritu lo que dijo Jesús, sino que es persona, que es un ser, porque usted lo cree así, entonces es pisotear lo que dijo Jesús. Y yo no puedo hacer nada ahí, ¿ya? Yo no puedo hacer nada ahí. Cuando se vaya mi tiempo, me dice mi hermano, pues no sé, pero yo no puedo negar la escritura. Si la escritura dice que Dios es espíritu y Jesucristo lo enseñó de esa manera, yo tengo que creerlo, sencillamente créalo. Ni siquiera lo piense, si es cosa, si es persona, si es ser, lo que sea, de todas maneras es Dios y merece respeto. Yo no tengo por qué catalogarlo persona, cosa o lo que usted me está queriendo decir que si eso es. Yo no tengo por qué hacerlo, porque Dios merece respeto, ¿ya? Dios es espíritu. Tiempo. Amén. Voy a mi última pregunta. Y la pregunta va a ser sencilla. Por favor, mi estimado, apégate a la respuesta. Por favor, te lo pido de favor. Amén. No, me estoy apegando A a la la última respuesta. pregunta. Según Juan 3:16, ¿Mm? ¿quién envía al Hijo? ¿Algo o alguien? Juan 3:16. ¿Es algo o es alguien? Es simple. Según Juan 3 dice, ¿quién envía al Hijo? ¿Algo o alguien? Muy bien. ¿Puedo ya empezar? ¿Sí? Ok. Bueno, mi estimado, la verdad, cuando usted me dice me apegue a las respuestas, que me apegue a sus preguntas, o sea, usted está queriéndome decir prácticamente de que yo tengo que decir lo que usted quiere escuchar, pero yo me tengo que apegar es a lo que dice el texto, ¿ya? Y el texto dice, en Juan 3:16 dice de la siguiente manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ya? Te dice, ¿quién lo envió? ¿Quién lo envió? Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí es el que hace las obras, ¿ya? ¿Quién lo enviaba a obrar? El que moraba en él. Él hacía las obras porque el que moraba en él, el espíritu que moraba en él, no es otra persona, sino que el espíritu que moraba en él lo, así, lo hacía accionar, o sea, su cuerpo se accionaba a través de ese espíritu que hacía que hiciera, lo enviaba a hacer, ¿ya? Cada vez que la escritura habla de enviar, Jesús, ustedes no hablan de acuerdo al léxico, ustedes no, o sea, la escritura dice, no entendéis mi lenguaje, el Señor Jesucristo lo dijo, porque no entendéis mi lenguaje, por eso es que se confunden tanto, ustedes se confunden demasiado, y es por eso, porque no entienden el léxico escritural del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando dijo, eh, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, era porque el Padre estaba haciendo las obras en Él. No quiere decir que era otra persona haciendo, o sea, como con un títere, no. O sea, era el mismo Espíritu en Él así, accionando, obrando, ¿ya? Esa es mi respuesta. Bueno, todos escucharon, todos escucharon la respuesta de ambos. Amén. Vamos a pasar al tiempo de refutación a la respuesta de las preguntas. Vamos a hacerlo de una manera, 3 minutos, ¿sí? 3 minutos para resumir todo. Tiempo, mi estimado, adelante.
Ok. Bueno, vimos que en la primera pregunta que le hice a mi estimado, ¿ya? Él nos habló bueno, la pregunta era, ¿es el Espíritu Santo o el Espíritu del Padre un ser individual cada uno o una persona racional? ¿Sí o no? Bueno, él nos llevó a cierta cantidad de textos donde habla de que el Padre tiene atributos, de que el Hijo tiene atributos y que el Espíritu Santo también tiene atributos, ¿ya? Pero eso no indica en ninguna manera de que sea una persona distinta. El estimado utiliza textos bíblicos que nos indican como si fuesen otra persona, pero como no entendiendo el léxico escritural, obviamente pues yo también diría cualquier cosa así, de esa índole. Ya diría, pues el Espíritu Santo escucha, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo escucha. Sí, pero si, si tenemos lógica humana, el Espíritu Santo tiene oídos, siendo un espíritu, ningún espíritu tiene cuerpo, ningún espíritu tiene, o sea, tiene, eh, cómo les digo? La palabra de Dios dice que ese espíritu, al ser espíritu, obviamente no tiene oídos, ¿ya? Pero ¿de qué manera escucha el Espíritu Santo? En la iglesia. El Espíritu Santo escucha en su Hijo. El Espíritu Santo escucha en el siervo. El Espíritu Santo escucha en sus profetas, escucha en sus pastores, escucha en toda la iglesia en común. Pero vimos que aquí el estimado eh, está dando a entender de que el Espíritu Santo, siendo espíritu, bueno, pues para él es una persona que tiene un cuerpo, o sea, tendría él que demostrarnos que tiene un cuerpo y que tiene oídos para Tiempo. escuchar. Perfecto. Bien. Voy a pasar a mi refutación de las afirmaciones del estimado Vladimir. Amén. Yeah. Gloria al Señor. Bien, empiezo. Le hice una pregunta sobre 1 Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Sí? Y la pregunta fue si de ese que se habla ahí, de ese Dios, es algo personal o alguien impersonal. ¿Sí? Entonces el estimado empezó a desviar, ustedes vieron que empezó a desviar la pregunta. ¿Por qué? Se lo voy a decir por qué. Porque ahí se está hablando de Jesucristo como Dios, ¿sí? Y Jesucristo es alguien. Entonces, el unicitario tenía que aceptar ese Jesucristo que Dios es alguien. Pero como él está aferrado a negar las escrituras, tuvo que desviar y hablar de esencia, de sustancias, cosa que no tenía nada que ver con el tema. Más que todo con la pregunta. Le hice la pregunta de Juan 3:16. Si ese que envía es alguien o es algo. Y ustedes vieron que por negar las escrituras y por salir con su ego, el estimado cometió un gran error de no aceptar de que ese que envía es alguien. La Biblia a mí y a toda persona nos dice que quien lo envió fue el Padre y ese que envía es alguien, salvo que él crea que algo impersonal, o sea, alguien que no escucha, alguien que no ve, alguien que no palpa, alguien que no tiene nada, que no es alguien, entonces envía. Entonces entonces Jesús, el Hijo, no fue enviado por nadie, según la postura del estimado. Entonces, esto es algo serio, esto no es juego, esto no es broma. La escritura es, o sea, es la palabra de Dios. Yo puedo dar mi respuesta, pero si no me apego a lo que está en la escritura, estoy totalmente fuera de Le di, contexto en lo que habla la Biblia. le di escritura. Ahora bien, hemos visto claramente que lo que se cumplió en el estimado unicitario fue lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, en otros textos, cuando dice que aquel que niega al Padre, niega también al Hijo. Así que lo que ha hecho este estimado es negar al Padre, ¿sí? Él no se da cuenta, él no se da cuenta, pero lo que hemos estado escuchando, y yo te invitaría, mi estimado, ya no voy a dar refutación, solamente quiero dar unas palabras, pero yo te invitaría que le pidas a Dios, por favor, que te ayude. Y te lo digo en algo de una manera, tómalo como algo en el amor del Señor, porque mira,
Si nosotros vamos a entrar a un debate, pero vamos a negar que Dios es alguien, estamos cayendo en una herejía total. ¿Y cuál es la herejía? En la herejía del anticristo. Esa que enseña que hay que negar al Padre, ¿sí? Porque si tú niegas al Padre, también terminarás negando al Hijo. Así tú me digas que crees en el Hijo, así tú me digas que crees en el Padre. Fin de mis palabras. Ahora bien, vamos a pasar al tiempo de la despedida. Quiero agradecer, hermano. Quiero aprovechar para agradecer, solamente para agradecer a Dios en primer lugar, que nos ha dado esa oportunidad de estar aquí Amén. para poder compartir la palabra del Señor. Como ustedes vieron, no nos hemos agarrado a puñetes, no nos hemos jalado los pelos, no nos hemos insultado. Esto ha sido con respeto. Amén. Porque yo creo que por encima de los argumentos está el respeto. Entonces, como ustedes vieron, tanto él como yo hemos guardado ese respeto y espero que también se guarde en los hermanos con las demás personas, más que todo para los que aún no conocen la palabra se den cuenta de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Ahora bien, agradezco también al estimado Vladimir por haber aceptado esa invitación para llevar un debate. Este debate hago saber que se va a retransmitir en su canal de YouTube. El nombre del canal de YouTube del estimado Vladimir está ahí. Ahí debajito de ahí que está en amarillo dice VBJ 100% unicitario. Eso lo pueden encontrar en YouTube. Amén. Así que te agradezco a los hermanos. Quiero aprovechar para agradecer a los hermanos que están aquí. Y adelante, mi estimado Vladimir. Muy bien. Un minuto de espera. Yo también agradezco al estimado Alexander eh, por haberme invitado a su canal. Estoy un poco mal de la garganta, ¿no? Por haber estado tomando tanta agua. Pero, pero muy bueno el debate. Me gustó mucho haber participado. Gracias a todo el público que esté viendo el debate. Pues espero que sea de bendición, que vean pues las cosas buenas. Si en algo he irrespetado al hermano y ahí me perdona, me disculpa. eh, Pienso que ha sido también muy educado y pues bien, gracias de todas maneras. Amén. Gloria al Señor. Bueno, escucharon la despedida del estimado en agradecimiento.